¿Alguna vez has sentido que la verdad se ha vuelto un lujo? ¿Una joya rara, escondida bajo un montón de mentiras y medias verdades? Como si cada día que pasa, discernir lo real de lo fabricado fuera una tarea hercúlea. Hoy vamos a desenterrar un tesoro antiguo, el Salmo 12, una guía milenaria que sorprendentemente nos ofrece una brújula nítida para navegar por los mares turbulentos de la desinformación en pleno siglo XXI. Prepárense, porque este salmo no solo es un lamento del pasado, sino un espejo que refleja nuestra propia realidad y nos ofrece esperanza en cómo encontrar tierra firme. Imagina por un momento la época del salmista, hace miles de años. Era un mundo donde la palabra hablada era ley, donde la reputación de una persona se tejía con los hilos de su honestidad. Sin embargo, incluso en ese tiempo, el salmista David miraba a su alrededor y veía un paisaje desolador. Su corazón se encogía, no por la falta de recursos, sino por la escasez de un bien mucho más preciado, la integridad humana. Su lamento resuena en el primer versículo del Salmo 12 como un grito desesperado en la oscuridad. «Ayuda, Señor, porque ya no hay gente piadosa. Han desaparecido los fieles entre los hombres». Piensen en ello. David no se queja de un mal clima o de un ejército enemigo. Su preocupación más profunda era una crisis moral. La corrupción no estaba en los palacios solamente, sino en las palabras, en el tejido social. La gente piadosa, los fieles, aquellos que se mantenían firmes en la verdad y la justicia, parecían una especie en extinción. Se sentía solo, rodeado de un ambiente donde la lealtad y la honestidad eran valores devaluados, casi extintos. Su angustia era la de un hombre de fe que ve cómo los cimientos éticos de su sociedad se desmoronan a su alrededor. Y esta angustia, mis queridos hermanos y hermanas, es una sensación que nos resulta dolorosamente familiar hoy. ¿No es esta la misma queja que podríamos pronunciar nosotros en nuestros días? Abran los ojos y miren a su alrededor. Vivimos en una era de sobresaturación informativa, donde cada clic, cada pantalla, nos bombardea con datos, opiniones y narrativas que a menudo se contradicen. Las redes sociales, que prometían conectarnos, a veces nos sumergen en burbujas de eco donde la verdad se distorsiona hasta volverse irreconocible. La confianza en las instituciones, gobiernos, medios de comunicación, incluso en ocasiones, organizaciones, está en su punto más bajo. Los líderes, en lugar de ser faros de integridad, a menudo son vistos con escepticismo, sus palabras analizadas bajo el microscopio de la duda. Cada día nos enfrentamos a titulares que gritan verdades contradictorias, a expertos que presentan hechos que luego son desmentidos. Las historias se viralizan sin control, y para cuando se descubre que son falsas, el daño ya está hecho. La semilla de la desconfianza ya ha germinado en miles, millones de mentes. La preocupación del salmista por la falta de honestidad y la corrupción moral no es una reliquia del pasado, es el eco de nuestra propia experiencia en la era digital. Es el sentir de quien percibe una constante erosión de la confianza, una pérdida del punto de referencia de lo que es genuino y verdadero. Entonces, ¿cómo lidiamos con este océano de información, con estas olas de engaño que amenazan con ahogarnos? ¿Cómo discernimos la verdad cuando parece que todos tienen su verdad? Aquí es donde el Salmo 12, con su sabiduría atemporal, nos ofrece una tabla de salvación. El salmista, en medio de su desesperación, no se queda en el lamento. Su mirada se eleva, su espíritu se ancla en algo inmutable. Busca consuelo y seguridad, no en la sabiduría humana, que ha demostrado ser tan frágil y manipulable, sino en la fuente última de toda verdad, Dios mismo. Él entiende que la verdad y la justicia no son conceptos humanos moldeables, sino atributos divinos, la esencia misma del Creador. Es por eso que el camino hacia el discernimiento, la clave para cortar a través del ruido y las mentiras, reside en una confianza inquebrantable en Dios y crucialmente en sus palabras. Y aquí es donde el Salmo nos regala una de las metáforas más poderosas y consoladoras de la Biblia, en Salmos 12:6.
Las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Detengámonos un momento en esta imagen. Imaginen el proceso de refinar plata. No es un trabajo rápido ni sencillo. El mineral crudo, extraído de la tierra, está lleno de impurezas, de escoria, de otros metales sin valor que lo contaminan. Para obtener plata pura, brillante y valiosa, debe ser sometido al fuego intenso de un horno. Una vez, 2 veces, quizás 3, pero el salmista dice 7 veces. Este número en la tradición bíblica no es solo una cantidad, es el número de la perfección, de la plenitud. Significa un proceso exhaustivo, completo, que no deja lugar a dudas. La plata que emerge después de 7 purificaciones es tan pura, tan libre de cualquier residuo, que se convierte en un estándar de valor. Así son las palabras de Dios. No son como las palabras humanas, que a menudo están teñidas de intereses personales, de prejuicios, de miedo o de ignorancia. Las palabras de Dios son como esa plata purificada 7 veces. Son inmutables, no cambian con las modas o las opiniones. Son precisas, sin ambigüedades, sin la doblez que tan a menudo encontramos en el lenguaje humano. Son valiosas, más que cualquier tesoro terrenal, porque contienen la vida y la verdad misma. Y lo más importante, están purificadas de todo engaño y falsedad. No hay segundas intenciones, no hay manipulación escondida en ellas. Son transparentes, confiables, el estándar contra el cual podemos y debemos medir todo lo demás. Este es un contraste brutal con la realidad que describe el salmista respecto a los engañadores. Mientras las palabras de Dios son plata purificada, las palabras de los hombres, según Salmos 12, 2, 3, son palabras vanas, lenguas engañosas. Aquí David nos describe a aquellos que hablan con labios lisonjeros y corazón doble. La lisonja, el halago vacío, es una herramienta poderosa de manipulación. Nos dicen lo que queremos oír, nos inflan el ego, solo para obtener algo de nosotros. Y el corazón doble es la esencia misma de la falsedad. Lo que dicen sus labios no es lo que creen sus corazones. Hay una discrepancia, una trampa, una agenda oculta. La lengua, que fue creada para alabar a Dios, para construir, para consolar, para comunicar la verdad y el amor, se convierte en un arma letal en manos de aquellos que buscan engañar. Puede herir profundamente, destruir reputaciones, sembrar discordia en comunidades enteras. Piensen en las lenguas afiladas de la calumnia, en el veneno del chisme, en el poder destructivo de la mentira que se disfraza de verdad. Y aquí, una vez más, el paralelismo con nuestra era es escalofriante. El salmista podría haber estado describiendo la era digital. La proliferación de las noticias falsas, las fake news, se ha convertido en una pandemia global. ¿Cuántas veces hemos visto historias fabricadas propagarse como un reguero de pólvora, influyendo en elecciones, sembrando pánico, dividiendo sociedades? La propaganda, sofisticada y sutil, se nos presenta en formas que apenas podemos reconocer, diseñada para moldear nuestras opiniones sin que nos demos cuenta. Y el discurso de odio, esa lengua engañosa que utiliza palabras para deshumanizar, polarizar y atacar, se amplifica a la velocidad de la luz en las plataformas digitales, dejando un rastro de dolor y división. La falsedad ya no es solo una mentira individual, es un sistema, una atmósfera en la que a menudo nos vemos obligados a respirar. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La respuesta de los creyentes ante esta amenaza de falsedad y manipulación. El salmista no se rinde a la desesperación. Él no se queda en su lamento. Su fe le empuja a la acción, a la perseverancia. Él confía en que, a pesar de todo el ruido y la falsedad, Dios no está indiferente. Él clama a Dios y sabe que Dios escuchará. Y es aquí donde el Salmo culmina con una promesa divina, un ancla de esperanza en medio de la tormenta. En Salmos 12:5, Dios mismo responde al clamor del salmista.
por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré a salvo a quien me anhela. Esta es la promesa que nos sostiene. Dios no permanecerá en silencio. Él interviene. Él actúa. Y lo hace para proteger a aquellos que le anhelan, a aquellos que, como el salmista, buscan la verdad y la justicia en un mundo que parece haberse olvidado de ellas. Esta promesa no significa que el camino será fácil o que las mentiras desaparecerán de un día para otro. La perseverancia en la fe es clave. Significa seguir confiando en la pureza de su palabra, aferrándonos a ella como a la plata refinada 7 veces, incluso cuando el mundo nos grita otras verdades. Significa pedir discernimiento a diario, no solo para lo que leemos, sino para lo que escuchamos, para lo que pensamos y para lo que compartimos. Es un llamado a ser celosos guardianes de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo se ve esta perseverancia en la práctica? Significa sumergirnos regularmente en las Escrituras, no solo leerlas, sino estudiarlas, meditar en ellas, permitir que sus verdades arraiguen profundamente en nuestra alma. Significa orar constantemente por sabiduría para discernir. Significa buscar la compañía de otros creyentes que también anhelan la verdad y que nos animen en este caminar. Significa cultivar un espíritu crítico, pero compasivo, no para juzgar, sino para evaluar con los ojos de Dios. Significa, a veces, tener la valentía de nadar contracorriente, de no seguir a la multitud, cuando la multitud se dirige hacia la falsedad. El Salmo 12, con su resonancia moderna, nos enseña que en medio de la confusión y el engaño, nuestra clave para discernir la verdad es simple, aunque no siempre fácil: confiar plenamente en Dios y en sus palabras. Nos subraya la importancia de reconocer la naturaleza corrosiva de la falsedad y la manipulación, de no subestimar su poder destructivo. Y sobre todo, nos enfatiza la necesidad de perseverar en la fe, sabiendo que no estamos solos, que Dios mismo nos protegerá y nos guiará. Es una guía eterna, una brújula infalible para navegar el río de la información y aferrarnos firmemente a la verdad, esa plata purificada 7 veces que nunca nos defraudará. No se queden con la duda sobre cómo seguir desarrollando este discernimiento. Hagan clic en el siguiente video que aparecerá en su pantalla.